noches, mis queridos amigos, buenas noches. Vamos allá. Uy, Dios mío. Como sabéis, hace tiempo que vengo realizando una serie de reportajes de todos los países de Hispanoamérica y también de otros lugares. Refrescamos un poco la memoria, así por encima de la historia, porque todos lo hemos estudiado. Unos bien y otros pues os han lavado el cerebro, así por encima, sin profundizar nada, porque ya lo hemos estudiado. Y además conoceremos a sus dirigentes. Este fue el motivo de hacer esta serie. Pues bien, los países que forman Hispanoamérica son Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, la isla de Guam, Chile, Colombia, que ya han salido, todos han salido. Eh, Hoy le toca a Costa Rica. Hoy vamos a hablar de Costa Rica. Y nos quedará Cuba, Ecuador y El Salvador, de Hispanoamérica. Además, también conoceremos las Filipinas y Guinea Ecuatorial. Vamos, prácticamente pues un buen trozo del imperio español. Costa Rica, capítulo primero. República de Costa Rica. Lema: vivan siempre el trabajo y la paz. Capital y ciudad más poblada: San José. Idioma oficial: el español. Español. Hablados: lenguas en Costa Rica, gentilicio costarricense, tico, tica. Forma de gobierno: como todos, república presidencialista, pero aquí a mí me ha sorprendido muchísimo, muchas cosas. Presidente: Rodrigo Chávez Robles. Vicepresidente primero: Stefan Brunnen Neibing. Este español no es, ni descendiente de españoles tampoco. Podría ser parte del imperio, de lo que hoy es en día Alemania, de lo que hoy es en día es Bélgica, de lo que hoy es en día es Holanda, igual como para la vicepresidente segunda, Mari Munive Argumuyer. Esta parece que sea pues de por ahí, de Alemania, de Prusia, de la actual Alemania, que eso todo era España. Órgano legislativo: Asamblea Legislativa de Costa Rica. Muy bien, me gusta. Independencia, pues como todo el mundo. Bien, os lo voy a leer por respeto a vosotros. Declarada está el Pacto de Concordia, después el primer imperio mexicano, República Federal de Centroamérica, Estado Libre, Primera República, Segunda República del Imperio Español. Bueno, nota, comentario, como todos los países, eh, los cuatro, los cuatro corruptos españoles, entonces todos erais españoles, pues que se vendieron al oro que les dio pues los ingleses, pues fueron los que traicionaron esto. Pero el pueblo no quería, el pueblo vivía muy bien, jamás habéis vivido tan bien como en aquella época. Tenéis una deuda impresionante que no sabéis de dónde viene, pues viene de esa época. Así que si rastreáis a estas personas que tienen unas fortunas enormes que no se saben exactamente de dónde vienen, pues esos son los traidores, los descendientes de los traidores. Esas fortunas vienen de sus tatarabuelos. 15, sigo, 15 de septiembre de 1821, 200 años. Aún había líos ahí dentro de Costa Rica, pues en
guerras civiles. El 1 de diciembre de 1921, hace 200 años, seguían las guerras civiles ahí dentro. Vamos, que los cuatro dirigentes de Costa Rica habían sido comprados y sobornados por un montón de lingotes de oro y esos no iban a soltarlo tan fácilmente. Con el oro también llegaba la pólvora, las balas, los uniformes, las armas y el lío, o sea, la guerra. Ellos no iban a perder la oportunidad de ser unos pobres desgraciados, unos pobres comerciantes que se ganaban la vida ahí en el puerto de la manera que podían. No, no, ellos no iban a dejar pasar esa oportunidad, muriese que muriese. Y no la dejaron pasar, porque la leyenda negra, que sigue en pleno vigor, de hecho, vosotros aquí la aplicáis al final. Al principio está bien, pero al final no. Quien más la está poniendo en práctica es Estados Unidos. Y vosotros estáis muy cerca de Estados Unidos. Y Estados Unidos pues tiene una sombra muy alargada. Pero hoy en día ya hasta los ingleses reconocen que la leyenda negra fue una tremenda mentira porque no había manera humana de ganarle a España, ni por tierra ni por mar. ¿Qué es la leyenda negra? Así muy resumidito. Por la leyenda negra es la falsedad más grande de propaganda, la campaña de propaganda contra un país y su pueblo. Y consistía principalmente en destrozar el imperio en países lo más pequeños posibles y para ello, si se había que hacer guerras civiles, se hacían. Si tenías que montar una guerra civil, una guerra contra un vecino que hasta el día antes era el mismo país, pues se hacía. Pues eso ya se reconoce tanto en Cambridge como en Oxford, como en toda Europa, en todos los países avanzados, menos, curiosamente, en Hispanoamérica. Alucinante. Bien, increíble, pero cierto. Bien, seguimos. El 15 de septiembre de 1821, hace 200 años, seguíais aún, ahí dale que te pego. Bueno, hasta que en julio de 1823, esta es la edad que tiene, los años que tiene Costa Rica como país teóricamente independiente, porque no lo fue. No lo fue. ¿Quién estaría detrás? Ah, amigos, esto lo sabéis, quien mejor lo sabéis sois vosotros. Bueno, el 22 de noviembre de 1824, hace 197 años, en el 14 de noviembre de 1838, hace 183 años, y el 31 de agosto de 1848, hace 173 años, esos son los años reales que tiene Costa Rica, que consiguieron independizarse totalmente de España. Es decir, que estabais en guerra civil permanente. Pero a mí lo que me llama, yo esto no lo sabía, el 8 de noviembre de 1949, justamente detrás, nada más terminó la Segunda Guerra Mundial, pues, pues dieron la independencia. ¿Quién nos dio la independencia? ¿Estados Unidos? Comentarios, por favor. Porque yo me he quedado asombrado viendo que Costa Rica realmente es independiente, en el caso de que lo sea, solo tiene 72 años. Superficie ocupa el puesto 129, es un país pequeñito. Total, 51.179 kilómetros cuadrados. Fronteras, 516. Línea de costa, 1.412 kilómetros. Punto más alto, el Cerro Chirripó. Población total, ocupa el puesto 121, pequeñito.
Estimación en junio de 2022, 5.213.362 habitantes. Bien. Quien me haya seguido, quien haya visto algún reportaje de estos, sabe que a mí no me gusta nada de esto de estimado. Tú lo pones 20 de junio del 2021, no pasa nada. Pero lo pones justo. Es decir, no estimación, sino plan, ahí clavadito. Población total, plan. Y dices el número 5.213.362 habitantes. Porque estimado quiere decir que el gobierno no sabe exactamente cuántos habitantes tiene Costa Rica. Los censos tienen que ser exactos. Si no son exactos, mal. Censo 2011. Fijaos, aquí no pone aproximado. Aquí saben perfectamente cuántos seáis. 4.301.712 habitantes. Esa es la diferencia. ¿Notáis la diferencia? Que aquí no dicen estimado ni nada. Te dicen con toda claridad y con toda seguridad cuántos habitantes tiene Costa Rica. Y eso es lo bonito. Así no hay manera de que te engañen. Densidad estimada, ya estamos. Densidad estimada. 101.101,87 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Queréis en serio decir que en un país tan pequeñito que solo sois 5 millones de habitantes, Madrid tiene mucho más, que no sepan cuántos puertorriqueños, costarricenses, perdón, eh, hay por kilómetro cuadrado? La densidad de la población, vamos, es la cosa más fácil del mundo, ¿eh? Eso no en serio. El PIB, el famoso Producto Interior Bruto, lo que produce un país, el PIB, ocupa el puesto 86. Total 2022, crecimiento. Oye, esto sí que lo tienen claro. Fijaos, no saben cuántos habitantes tenéis y sí que saben cuánto ha crecido. Qué cosas más raras, ¿no? 128.134 millones de dólares per cápita, crecimiento. Eso también lo saben exactamente, pero sin embargo no saben cuántos habitantes son. Y esto también son cifras del 2022. Pues según dice que cada uno de vosotros ganáis 24.489 dólares al año. Bastante. Veréis bien. El Producto Interior Bruto, el PIB, el PIB nominal, ocupa el puesto 79. Total, en 2022, crecimiento en dólares 65.314. Eso no se lo creo ni hartos de vino. ¿Queréis decir que ganáis más que un francés? Algunos sí, pero todos no. Mira, per cápita crecimiento en dólares USA, 12.483, también en el 2022. Pues posiblemente esta sea la cifra correcta y la otra esté falsificada. O sean tan legales que dicen, mira, esto es lo que ganamos nosotros, los del gobierno. Cosa que sería harta extraña. Bien, el crecimiento es de un 0,8108, ocupa el puesto 62, muy alto. Moneda, el colón. Oye, que muy bien, felicidades. Membresía,
El artículo 76 de la Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 solamente reconoce el español como idioma oficial del país. Pues oye, muy bien, muy bien. Me parece que sois de mirad si he hecho países los que mejor lo habéis hecho. Porque hay países que tienen 400 lenguas. Todo intentando asimilarse, aunque no puedan ver a España porque somos muy malos y muy crueles y por eso nos llevamos la cultura griega, el derecho romano, nos enseñamos a construir un montón de cosas, ruedas, yo que sé, un montón de cosas. Sería interminable. Pues en España hay, creo que son 4 o 5 idiomas oficiales. 4 o 5 idiomas oficiales. Pero es que son lenguas que nacieron al mismo tiempo que el castellano, que el español. Por lo tanto, mi lengua materna, que es el valenciano, es igualmente. También se llama español. El vasco también se llama español. El gallego también se llama español. Y el catalán también se llama español porque nació en el mismo al mismo tiempo que el idioma castellano. Pero aquí pasó lo que pasa en todas partes, el pez grande se come al pez pequeño. No se habla el valenciano, que era el reino más fuerte que había dentro de la corona de Aragón y el más rico, eh, de chiripa, de chiripa, de chiripa. Bien, en fin, sigamos. Costa Rica, oficialmente República de Costa Rica, es una nación soberana organizada como una república presidencialista unitaria compuesta por 7 provincias. Oye, felicidades, lo tenéis muy claro, lo tenéis muy claro. Y eso es una manera muy efectiva de que un país funcione, no como funcione como una cataplasma, porque como habéis visto todos, pues esto de las autonomías no nos salió bien. La verdad es que fuimos presionados por Alemania, fuimos presionados por Estados Unidos y también Cataluña, que siempre está dando guerra por todas partes, y los vascos, que es lo mismo, pues, hombre, los catalanes por lo menos protestan, de momento aún no han matado, pero los vascos entonces mataban. Y estaba la ETA. Y entonces, pues en principio estaba pensado hacer, pues, la comunidad, vamos a empezar por el burrito delante para que no se espante, por Valencia, Cataluña, que son dos idiomas muy parecidos, pero no son lo mismo, ni de casualidad. Eh, los vascos, que es el idioma, se cree que es el más antiguo del mundo, no se sabe de dónde viene, se cree, hay incluso investigadores, arqueólogos, lingüistas que dicen que si es la lengua de los que hablaban los neandertales, fijaos. Pero también no es menos verdad que un tal Sabino Arana, que fue el padre del nacionalismo vasco, que la cagó muchísimo, pues leed el libro ese y vais a ver. Pues este se inventó medio idioma. Y el gallego. Y después está el castellano. En principio se iban a hacer esas autonomías, pero como el castellano es la lengua, el español, que es el que hablamos todos, pues ese directamente pues no hacía falta hacer ninguna autonomía ni nada. ¿Y por qué a estos sí y a otros no? Pues porque nosotros tenemos lengua, cultura, gastronomía, costumbres propias, totalmente diferentes los unos a los otros. Somos pueblos diferentes. España es un grupo de pueblos diferentes, de reinos diferentes, que coincidieron todos pues luchando contra un enemigo común, contra los moros hasta que los echamos.
800 años nos costó la broma. Bien, y nos ha salido pues un petardo porque el presidente de una autonomía es ni más ni menos que el más alto representante del gobierno de la nación en esa región, en esa parte de España. Se creen que son auténticos presidentes de países y hay un problema serio. Si gana la derecha al año que viene y lo hacen bien, pues adiós autonomía. Y si lo hicieran muy bien, pues cambiarían la constitución, porque ya es hora. Pero para eso hace falta anchura de miras. Últimamente estoy hablando más de España que de vosotros. Bien, ubicada en América Central, posee un territorio con un área total de 51.179 kilómetros. País pequeño. Limita con Nicaragua al norte, el Mar Caribe al este, Panamá al sureste y el Océano Pacífico al oeste. En cuanto a los bordes marítimos, colinda con Nicaragua, Colombia, Panamá y Ecuador. Con sus 5.213 con sus 5.213.362 habitantes, mirad, aquí ni lo dudan. Lo que antes no te sabían decir, aquí te lo dicen con toda claridad. Qué cosas, ¿eh? Su capital, centro político y económico es San José y su idioma oficial es el español. Su punto más austral es la isla del Coco. Costa Rica es el país número 15 más rico del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional. Bien, todos sabemos que Costa Rica, pues, pues es muy rica, entre otras cosas, porque es un paraíso fiscal. Aunando a esto, posee diversas políticas a la vanguardia para la protección del ambiente y es una nación desmilitarizada por voluntad propia desde 1948, manteniendo un elevado nivel de prosperidad de acuerdo al Instituto Legatum. Oye, pues yo esto no lo sabía y me parece cojonudo, me parece muy bien. De forma paralela, fijaos qué diferencia, hay países que se arman, se arruinan, ya entiendo yo porque sois ricos. ¿Sabéis lo caro que es mantener un ejército? Por Dios, que sí, sí, que lo sabéis. De forma paralela, el país actualmente afronta importantes retos en sus desarrollos relacionados con su desgastada infraestructura vial y de transporte, las cuales presentan una complicada capacidad para mejorar a corto plazo el déficit fiscal, la sostenibilidad y eficacia de su Estado benefactor, el estancamiento en el combate de la pobreza, la tendencia al alza en sus tasas de delincuencia, desempleo y desigualdad, así como profundos problemas ecológicos relacionados con prácticas agrícolas nocivas, mala gestión de residuos y contaminación de cuerpos de agua. Pues esto es lo que a mí me ha llamado la atención, que no contáis mentiras, que decir realmente pues lo mal que estáis. Toponomía. La creencia por parte de los conquistadores españoles de la existencia de una Costa Rica en oro es una de las teorías que explican el origen del nombre del país. A la izquierda, Playa Blanca en el Parque Nacional Cahuita. Es una foto preciosa, pero que yo no la sé colgar. A la derecha, ramitas de oro de la cultura Diquis en el Museo del Oro Precolombino de San José. Su Costa Rica, para designar al territorio nacional, apareció por primera vez en una célula real fechada el 17 de noviembre de 1539. Pues bien, comentario. Habitualmente, el primero, este sea el nombre, la primera vez que se le llamó Costa Rica. Se le llamaría ya Costa Rica y yo empezaría a contar desde 1539. La primera vez es cuanto más
yo siempre lo digo, ahí me repito yo más que el ajo aceite, y enviada a la audiencia de Panamá en 1543, antes de que el rey español, bueno, rey, hay que hablar con propiedad, era rey, pero era rey emperador, y era el César, era el rey de reyes de los pocos países que había en Europa, que a saber habían tres, tres no cuatro, tres reinos. Estaba España, que era el más grande de todos, el más potente, el más fuerte, el que tenía el más de todo. Estaba Francia, que siempre estaba en guerra con España, ganaba algunas batallas y perdía. Estaba Portugal, que indistintamente, bueno, que la mayoría, hay un montón de reinas españolas que son de origen portugués. Imaginaos, somos prácticamente el mismo país. Y después había un reinito en unas islas que se morían de hambre. Y tanto un país como el otro, es decir, Francia como España, lo utilizaban pues para sus guerritas. Ya no existía nada más, existían los estados pontificios, lo que sería el Vaticano en la actualidad, y todo lo demás era España. Alemania no existía, Holanda no existía, no existía ningún país. Y entonces todo lo demás era España. Sí, todo lo que hoy en día es Europa era España, excepto Rusia. Allí había un gran imperio, el imperio ruso, que se enfrentaron por casualidad en Alaska. Alaska era Rusia, y los exploradores españoles, pues que lo exploraban todo, cueva, entraban dentro, lo veían todo, ellos lo exploraban todo. Pues hubo una escaramuza y salieron los rusos escaldaditos. Entonces ya sabían que contra los españoles no. Después había otro gran imperio, que era el imperio otomano, los turcos, que ya todos sabéis el resultado, la batalla de Lepanto, que la perdió, la batalla más grande que nunca jamás en la historia ha habido tantos barcos enfrentándose a la vez y tantas personas luchando a la vez encima de barcos. Bien, eso lo cuenta muy bien un tal Miguel de Cervantes, no sé si lo conoceréis. Pues vamos allá. Pues el rey español Carlos I, hay que hablar con propiedad. Carlos V, no me acuerdo yo. Bueno, Carlos V era el rey emperador y el César, el César tenía el título de César. Después se lo pasó a su hermano. Otorgó un permiso especial a Diego Gutiérrez y Toledo para que realizase la conquista y colonización del territorio costarricense, que en adelante se denominó Nuevo Cartago y Costa Rica. Acerca de por qué de ese término se han planteado dos hipótesis. La primera y más difundida es que se encuentra en el arribo colombino al país. Cristóbal Colón llegó al territorio costarricense el 25 de septiembre de 1502 en su cuarto viaje, que os voy a hacer un comentario, lo hizo de milagro, porque estuvo preso, porque Cristóbal Colón era esclavista, era un montón de cosas, y España no era esclavista. Aparte le quería, vamos, quería hacerse con la mitad con la mitad de Hispanoamérica. ¿Vosotros creéis que se lo iban a dar a un marinero que era un buen marinero, que sabía algo, que alguien había encontrado mapas posiblemente de los árabes o cosas de estas, y que iba corte por corte pidiendo por favor ser recibido? Y los únicos que le hicieron caso, mira, cuando llegó a España venía de la corte de Portugal, lo habían echado a patadas.
¿Creéis que los reyes de España iban a compartir con un marinero, un buen marinero, iban a compartir? Les pidió más de la mitad de Hispanoamérica. Se fue a la cárcel y tuvo la suerte que no lo mataron. Y así todo consiguió llegar ahí. Se murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. Pues bueno, Cristóbal Colón llegó al territorio costarricense el 25 de septiembre de 1502 en su cuarto viaje. Impresionado por la abundancia de la joyería y por los adornos de oro de los indígenas, Colón pensó en que en estas tierras existirían muchas riquezas. Es que claro, es que iban a por el oro. Iban a por el oro. Los primeros iban a por el oro. Las primeras expediciones iban a por el oro, mentira. Estaban buscando un paso para ir a China. Cipango se llamaba entonces. Que claro, para comprar especias y cosas de estas, porque imaginaos lo aburrido que es comer siempre lo mismo con sal. Siempre lo mismo con sal. Pues nada. Y entonces de allí traían nuez moscada, pimienta y un montón de cosas. Y se tropezaron con un continente. Pero Colón se murió convencido de que estaba en China. Por eso, o en la India. Por eso se os llama indios, porque os confundía con hindúes. En los diarios escritos por Colón a los reyes católicos de España describen en el territorio existía mucho oro, tema que recalcó en el documento 9 recopilado en el libro copiador de Colón llamado Cuarta de Jamaica. Sí, hombre, no eran tontos. Los españoles de tontos no teníamos un pelo. Ni lo tenemos ahora, ni lo teníamos entonces. Si había oro, por supuesto que íbamos a por el oro. Si había, si había plata, por supuesto que íbamos a por la plata. Pero nos acostábamos con las mujeres, por voluntad. No se violaba, ni se violaba a los chicos, ni nos lo comíamos, porque vosotros erais un coto de caza y de engordamiento, mitad y mitad, del imperio mexica, que eran caníbales. En dicho documento Colón anota en su visita a la tierra de Cariay, actual Limón. Llegué a tierra de Cariay, a donde me detuve a remediar los navíos y bastimentos y dar alimento a la gente que venía muy enferma. Claro, es que la travesía era muy larga. Bien, en la antigüedad, en la actualidad, pues se afirma, hay muchas personas que dicen que fue muchísimo más complicado y osado el cruzar el Atlántico, el océano Atlántico, sin saber a dónde ibas, que llevar al hombre a la luna. Cada uno que se lo coja como quiera. Pero lo curioso es que este estudio no está hecho por españoles, está hecho por ingleses, por alemanes, por japoneses, por otra gente de otros países. Y cada vez hay más estudios sobre este tema. Porque cuando España llegó a América se pensaba que el mundo era 5 veces más pequeño. Y no, era 5 veces más grande. Así que Colón les explicó a los reyes, si vamos por aquí, por donde se pone el sol, pues vamos a llegar inmediatamente a China. Y pum, se encuentran con un continente que se debería de llamar Colón. Colón. Colombia. Le pusieron el nombre de un copista de mapas como si le hubieran puesto el nombre de un zapatero. Eso se dieron cuenta inmediatamente, pero no lo quisieron cambiar. Yo creo Yo que, como dije, había llegado muchas veces a la muerte, allí supe de las minas de oro de la provincia de Ciamba que yo buscaba. Que él buscaba. Hombre, lo que buscaba era enriquecerse, él y su familia. En su último viaje, sus dos últimos viajes,
Él lo que buscaba era enriquecerse al máximo él y su descendencia. Y lo consiguió, lo consiguió. Dos indios me llevaron a Karamburu, a donde la gente andaba desnuda y al cuello un espejo de oro, mas no le querían vender ni dar trueque, nombrándome muchos lugares en la costa del mar a donde decían que había oro y minas. El postrero era Veregua. Luego más adelante allí dicen que hay infinito oro y que traen corales en las cabezas, manillas a los pies y a los brazos y bien gordas, y de él sillas y arcas y mesas y las guarnecen y enforran. También dijeron que las mujeres de allí traían collares colgados de la cabeza a las espaldas. Y finalmente, y es que yo vi de esta tierra de Veragua la mayor señal de oro en 2 días primeros que la española en 4 años. Bien, pues el hombre vio un poquitín de oro, pero se mentía más que se hablaba. Se exageraba muchísimo. Sí, había gente que llevaba oro, pero no era la barbaridad esta. Intentaban exagerarlo al máximo para que los reyes pues siguieran mandando más carabelas, más expediciones. ¿Qué oro había? Lo sabía. ¿Que riquezas había? Lo sabía. Pero lo más importante eh, eran, erais vosotros, vuestros antepasados. Porque estamos hablando del medievo, pues había mucha gente que bautizar, mucha gente que te bautizaban, te enseñaban a trabajar, tenías tu hacienda y cosas de estas. Porque España no tenía esclavos. Y si alguien se portaba mal, algún español se portaba mal o lo que fuera, pues informes llegaban constantemente a la corte, por varios sitios diferentes, por los sitios más inesperados, por 5 o 6 partes. Así que si, por supuesto que hubo gente que hizo barbaridades, pero que cuando llegó a España fue juzgado, vivió en la ruina y algunos pues fueron ejecutados. Estamos hablando de españoles. La razón la tenía el indígena y el español pagaba, porque el indígena, al mismo tiempo que os conquistaban, os convertíais en españoles. Este importante hecho pudo influir en la posterior contribución del nombre de Costa Rica entre los exploradores españoles que ingresaron en territorio años después para diferenciarla de la región de la Beregua. Esa fama sobre las supuestas riquezas del país fue lo que impulsó a los aventureros a emprender otras exploraciones y sirvió de polo de atracción para los... Aquí viene la primera mentira. Y sirvió de polo de atracción para los colonizadores. España nunca fue un imperio colonialista, nunca. Simplemente tenéis que mirar arriba a Estados Unidos, que construyó algo. Inglaterra, nada. En algún país que estuvo Inglaterra construyó algo, nada. Podéis mirar, por ejemplo, Bélgica, un gran, una gran colonia que tuvo en el centro de África, del Congo belga. ¿Construyó algo? Nada. Lo rapiñan todo y no dejan nada. Y matan a los indígenas. Ellos no van a tocar a un indígena y mucho menos acostarse con una mujer o con un hombre. No, no. Si sois animales, España nunca fue eso. La primera mentira que habéis contado. Inmigrantes europeos. Inmigrantes europeos podían llegar pocos, pocos, pocos por no decir ninguno. Porque allí llegaban solo los españoles, porque ese era el mar de España. Estoy hablando del Atlántico, era el mar de España. Eso
eso que veis en las películas es mentira. Tuvieron que pasar aún 250 años para que empezaran a llegar piratas y gente muy rara por allí, como los norteamericanos, los antecedentes de los actuales norteamericanos y cosas de estas. Se cree que para esa época el nombre de Costa Rica se había difundido entre los exploradores españoles para designar hasta ese momento inexpugnable territorio basándose en lo expresado por Colón acerca de él. Bien, le dais mucha importancia a Colón. Colón descubrió América y punto. Tuvo muchos problemas aquí, en la península, en Europa, en la corte. Muchas, muchísimas, muchísimas. Estuvo preso. Estuvo a esto de la muerte. A esto de la muerte. Quiso robar a los reyes. Eso se pagaba con la muerte inmediata. Cuando regresó de su primer viaje, llegó con varios indígenas desnudos, igual como si estuvieran en el Caribe. ¿Sabéis el frío que hacía aquí? Que hace aquí en invierno. Y la reina Isabel, la católica, dijo, estas personas, y él les dijo que no eran personas, que eran animales. Y la reina dijo que los vistieran, que los adecentaran, es decir, que les lavaran, que les cortaran el pelo al estilo europeo y que les enseñaran a hablar español, que eran cristianos y españoles. ¿Dais cuenta del matiz? Mucha importancia le dais a quien no se la merece y ninguna a quien se la merece. Ahora, cada uno. La segunda hipótesis fue propuesta por parte de Dioniso Cabal Antillón. Bueno, yo voy a pasar de todo el rollo este, del nombre de Costa Rica y todas estas cosas. Costa Rica no era ni más ni menos que una reserva de caza del Imperio Mexica. Igual como Nicaragua, igual como Chile. Bueno, Chile era de los incas, que también eran caníbales. Y encima os comíais entre vosotros, es decir, eso es lo que vieron los españoles. Y entonces los españoles os explicaron muy clarito, pero muy clarito, que preferíais, una cruz o que se os comieran. Es decir, la religión cristiana o seguir adorando a piedras y que se os fueran comiendo, cazando y comiendo. Entonces, hombre, eran indígenas, pero no eran tontos. Pues inmediatamente todos a besar la cruz y todos cristianos. Y entonces los frailes empezaron a enseñar a los cristianos. Los que más facilidades de lengua tenían, pues inmediatamente hacían de traductores. Estamos aquí se están pegando un trabajo impresionante para de dónde viene el nombre de Costa Rica. Caramba, te lo han explicado. Yo siempre digo lo mismo. La primera, o como mucho la segunda opción, es la buena. Las demás, ya hay gente que se quiere ganar la vida escribiendo libros. Historia de Costa Rica, tiempos prehispánicos. Historia de Costa Rica, reino de Nicoya, reino Huétar de Oriente, reino Huétar de Oriente, imperio de Garavito. Arte precolombino de Costa Rica, monumento nacional, guairo, esferas de piedra de Costa Rica y jarrones y trópodes de Costa Rica. Caramba, yo siempre he querido ver eso, ya no lo veré. En la arqueología de Costa Rica se distinguen tres áreas culturales específicas. La cultura nicoya, que está en la región central, arriba a la derecha, matete de penal colgante y la cultura diquis, abajo esferas de piedra. La evidencia más antigua de ocupaciones humanas de Costa Rica, pues como todos los países, antes de que existiera el universo.
pero vosotros por lo menos no habéis exagerado tantos como otros países. Vosotros os remontaréis a 12.200 años. ¿Os estáis comparando con los egipcios? Digo yo, ¿eh? Y lo he dejado simplemente para hacer este comentario, que ni lo tenía escrito. Bien, exploración y conquista en el siglo XV o XIV. Eh, conquista de Costa Rica. La conquista de Costa Rica fue un proceso lento y dividido en dos etapas, que se prolongó por casi 3 cuartos de siglo a causa de diversos factores. Cuidadín aquí, que aquí ya empiezan a mentir. Aquí ya empiezan a mentir. Tened en cuenta, y esto sirve para todos, que al final yo voy a hacer un resumen, es decir, voy a deciros, a explicaros unas cuantas cosas que para todos es en común. Primero, que españoles había muy poquitos, porque en una carabela, si vosotros veis una carabela, aquí hay réplicas, aquí en España hay réplicas exactas de las carabelas, de las 3 carabelas del primer viaje, hay réplicas exactas, y tú te echas las manos a la cabeza y dices, ¿y con eso cruzaron el Atlántico? ¿Con eso cruzaron el Atlántico y no se ahogaron todos? Pues sí, con eso cruzaron el Atlántico. Que había muy pocas personas, muy pocas personas. Quien guerreaba no eran los españoles, para empezar. Quien guerreaba eran los guerreros de las tribus que durante siglos habían sido cazadas. Cristóbal Colón llegó a la costa atlántica de Costa Rica el 25 de septiembre de 1502 en su cuarto viaje, visitando la isla Ubita, llamada Quiribrí por los indígenas y bautizada La Huerta por Colón y el poblado de Acayay. Pues a mí me gusta más Quiribrí que La Huerta de Colón. Ya está. Y no tengo nada en contra de Colón, ¿eh? Según los diarios escritos por Colón, en el territorio existía mucho oro, lo que impulsó a los aventureros a emprender otras exploraciones y sirvió de polo de atracción para los colonizadores. Mentira. Mentira de los indigenistas, y aquí ya están metiendo mano, pues a partir de aquí ya os tenéis que poner una pinza en la nariz porque esto huele a podrido y a mentiras. España nunca, nunca, nunca fue una potencia, un, un, un imperio colonialista, nunca, ni esclavista, nunca, 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 nunca. ¿Sabéis lo que dicen muchos países? Que ojalá nos hubieran conquistado los españoles y no los que nos conquistaron. A las expediciones iniciales de Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda sobre el litoral atlántico estaban haciendo mapas, lo estaban mapeando todo. Siguió la de Vasco Núñez de Balboa, quien descubrió el Océano Pacífico en 1513, luego de atravesar el Istmo de Panamá. Bien, estaban buscando un paso porque ya sabían, Colón ya se había muerto, Colón se murió convencido de que aquello era la India está al lado de China, y que bueno, pero no. Cuando se murió Colón, ya se sabía que aquello la India no era, y que China menos, que aquello era otra cosa. Y entonces empezaron a explorar y a mapearlo todo, a mapear las costas. ¿Y qué hacía la carabela? La carabela se acercaba a la costa, te salían 2 barquitas de remos y te entraban los exploradores, que todos, por cierto, sabían luchar, todos sabían escribir, todos eran para el medievo muy cultos y muy educados.
no querían combatir con vosotros, no os querían matar, querían comerciar con vosotros y cuando se llegaba a cualquier sitio, pues se plantaba la bandera de los reyes de España, lo habéis visto en cientos de reportajes y películas, y tomo estas tierras en nombre del rey de España, ya está, las tierras y las hago. Y ya erais españoles. Mira qué fácil. Con lo difícil que es ahora, mira qué fácil era entonces. Pues bien, pues lo dicho. Atracción para los colonizadores. España nunca fue un país colonizador. ¿Quién os hizo las calzadas? ¿Quién os ha construido todas esas maravillas que tenéis? Que aún las tenéis ahí. Que son vuestros más reclamos, vuestros mejores reclamos turísticos, los españoles. Ya nos llevó el caballo, la vaca, el buey, el cerdo, la rueda, el hierro, el metal. ¿Quién? Los españoles. Ay, señor. A las expediciones iniciales de Diego de Nicuesa y Alonso Ojeda sobre el litoral atlántico siguió la de Vasco Núñez de Balboa, quien descubrió el Océano Pacífico en 1513, luego de atravesar el Istmo de Panamá. Bien. Mientras, más o menos por esas fechas, no se estaba solo ahí, había más gente por ahí, más exploradores españoles por todo lo que es la cara, esta cara, la cara oriental de todos los que dais al Atlántico, por toda la costa, desde, desde casi el polo norte hasta casi el polo sur, había exploradores y que estaban mapeando las costas. Y aparte había exploradores que estaban entrando ya dentro de los territorios. Y todos iban mapeando, hacían mapas. Esos mapas, cuando llegaban a España, pues los mejores copistas de España, como Américo Vespucio, los copiaban. Y los volvían a recopiar y los volvían a recopiar. Se estaba configurando un nuevo mundo. Y lo que iban primero, porque los españoles no éramos tontos, estábamos cansados de luchar, de guerrear, pues lo que te mandaban primero eran exploradores, miraban a ver lo que había, si eran pacíficos, si no eran pacíficos, si eran guerreros, si no eran guerreros, si eran agresivos, si no eran agresivos, y entonces llegaba ya el resto, que el resto ¿cuántos podían ser? 50 españoles contra, yo qué sé, no voy a exagerar, 50.000 indígenas. ¿Creéis que 50 españoles pueden ganar a 50.000 indígenas? ¿A que no? Pues ya está. Pues se llegaba a tratos con ellos. Aparte, las mujeres, según cuentan, eso está en los libros de historia, ¿eh? Yo recomiendo siempre que vayáis a los libros de historia. Las mujeres indígenas sentían gran curiosidad por esos extraños hombres barbudos y cosas de estas, cómo iban vestidos y cosas de estas. Y se acostaban inmediatamente con ellos. Y ellos, pues imaginar. Mirad, el primer viaje que hizo Colón, la gente que fue prácticamente obligada, empujados con la punta de una lanza. El segundo viaje creo que fueron ya 16 carabelas. La gente se mataba por ir, porque cuando llegaron los españoles dijeron, es que van desnudas las mujeres y son preciosas. Y los hombres también. Y entonces
Entonces no había bastantes barcos para poder ir allí. Como curiosidad os diré que ya lo he dicho, que cuanto más españoles de la península ibérica hubo allí fue en 1700, a mitad de 1700, en toda América. Estoy hablando de América del Norte, América del Sur, en todo el continente americano. En 1900, en 1519 Gaspar de Espinosa junto a Juan de Castañeda, Alonso Martín de Don Benito y Hernán Ponce de León descubrieron el Golfo de Dulce y el Golfo de Nicoya. Normal, porque estaban, no se dejaban ni un palmo. Aquí España no tira nada, aquí están los planos originales, los mapas originales, está todo aquí en España. Lo que pasa es que no lo podemos tocar, porque son documentos pues, que tienen 500, casi 600 años. No los podemos tocar. Y los que pueden ver reproducciones lo más fieles posibles, pues para estudiarlas pueden verlo, pero no lo pueden tocar, son los historiadores, pero tienes que ser muy prestigioso. Tú, nosotros, vosotros o yo nos conformamos con una fotocopia que nos va a costar, pues yo que sé, 5 euros. Pero a mí lo que más me llama la atención es que mientras estaban dando vueltas por ahí, por el Caribe y por esa zona de Centroamérica, eh, porque de ahí salió el tremendo ejército español, de unos dicen 200, otros 300, otros que medio millón de guerreros indígenas, que eran los que guerreaban junto a los españoles. Los españoles guerreaban lo justo y necesario. Los españoles, que estaban muy acostumbrados a las guerras europeas, sabían estrategias de guerras y les decían a los caciques por dónde tenían que ir, qué tenían que hacer y se los cargaban en 5 minutos, pero luchaban los indígenas. Así que malos no seríamos si la mayoría de los indígenas iban detrás de ellos. Y aparte, iban los caciques con sus mejores guerreros. Y cuando los españoles decían, ala, a por ellos, pues ala, a por ellos. Y tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, tú por allá. Las riquezas encontradas por González Dávila hicieron que el gobernador de Panamá, Panderías Dávila, enviara una misión al mando de Francisco Hernández de Córdoba, quien bordeando el litoral pacífico siempre estaban, os recuerdo, siempre estaban mapeando es hacer mapas, y siempre había gente que hacía mapas. No es lo mismo hacer un mapa desde la cubierta de una carabela, de un barquito de madera, que sentado en una cómoda mesa. Siempre estaban mapeando y remapeando para hacerlo lo más perfectos posible. Por eso se acercaban tanto a la costa y de paso veían lo que había allí. Desembarcó en el Río Grande de Tarcoles y fundó la villa de Bruselas. Es que claro, Bruselas era España. En 1524, siendo esta la primera población hispana en territorio costarricense. En 1534 Felipe Gutiérrez obtuvo permiso para conquistar la gobernación de Baragua y en 1538 Hernán Sánchez de Badajoz se convirtió en adelantado y mariscal de Costa Rica. A mí lo de mariscal me chirría, porque yo creo que es la primera vez que oigo en España la palabra mariscal. En España no hay mariscales. Quien ha escrito esto es de descendencia prusiana. Macho, te se ve el rabo.
de Badajoz, en Talamanca, fundó la efímera ciudad de Badajoz en Talamanca y el puerto de San Marcos. En 1540, Diego de Gutiérrez recorrió el litoral caribeño hasta llegar al río San Juan. Fundó las poblaciones de Santiago y San Francisco en el territorio de Cartago. Apresó luego a los caciques Caniquere y Cocorí para pedir recompensa. Mentira, 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 mentira. Con los caciques se hablaba. Se hablaba todo lo que se tenía que hablar y más. Si en el caso de que se produjo esto de Camire y Cocorí, de que para pedir recompensa, lo dudo. Para humillarlos, posiblemente. Para que supieran quién mandaba allí, que ya no mandaban ellos, que mandaba un señor que vivía al otro lado del mar, tremendamente poderoso, y que yo era simplemente los súbditos más tirados del reino, del imperio, pues, pues no os extrañe. Pero para pedir, no. Eso es la leyenda negra. Y tras internarse en las llanuras de Santa Clara para salir de la cordillera central, fue emboscado y murió. Pues bien, esto no nos podemos creer o no, porque vamos a ver. Yo os explico cómo funcionaba el tema. Lo peor que podía hacer, y eso lo sabían todos los indígenas, era matar a un español. Era lo peor que te podía hacer, porque eran muy pocos, pero tenían mejores armas, iban protegidos y tenían unas cosas que se llamaban espadas, que las manejaban como dioses. Mirad, el único deporte español que hay en las Olimpiadas es la esgrima. Así que los mejores luchadores de espada que había en todo el mundo eran los españoles. Cualquier español era un esgrimista, pero espectacular. Lo peor que te podía pasar era hacer eso, tenderle una emboscada y matar a un español. Porque te iban a llegar. Acordaos que en ese tiempo ya iban con carabelas más grandes y iban ya barcos más grandes. Por lo tanto, siempre en el primer viaje ya llevaban cañones, pero poquitos, pequeñitos. Pero en los segundos viajes ya a estas alturas ya llevaban cañones grandes. Ya montaban cañones grandes. Vamos, que te disparaban un cañonazo y tu poblado y tú, el cacique, se iba a tomar por culo. Era lo peor que podías hacer. Con que yo esto no me lo creo. Así de claro, no me lo creo. Que lo tomaran prisionero, pero matarlo, no. Y hacerle daño, tampoco, tampoco, tampoco. Mirad, en los documentales que hace España, los pocos documentales, porque hace muy poquitos, no creáis que España está ahí pendiente de... No. Los poquitos documentales o las poquitas películas que salen, ves a españoles que se han perdido, que han naufragado y cosas de estas, y que viven junto a los indios, junto a los nativos. Incluso yo recuerdo una película que le piden a un náufrago español, que lo confunden con un indígena, y le dicen que se vaya con ellos, y él dice, no, no, yo voy a morir aquí con mi gente. Él estaba integrado ya en la tribu. Mirad qué malos éramos. Tras esto no hubo más expediciones al país por un lapso de 10 años. Claro, la explicación es muy lógico, no es por miedo ni por nada. Es que vosotros sabéis lo grande que es América, el continente americano. Vosotros lo sabéis. Se estaban volviendo locos buscando al mismo tiempo pasos por el norte, pasos por el sur, y el rey emperador
el César, Carlos V, Carlos V, estaba ya planteándose, o si no se encuentra nada, más o menos por esa zona, y están los planos para hacer ya un canal, y lo hubieran hecho, bueno, lo hubierais hecho vosotros. Mirad qué claro lo tenían. Hombre, no, no sois el ombligo del mundo, ni nosotros tampoco. Iban a otras partes hasta que regresaron. Vosotros ya erais España, ya habíais sido conquistados, que os hubierais enterado, que estabais enteradísimos, y tanto que estabais enteradísimos, porque ahí seguro que había algún español. Y si no algún español, algún cacique o algunos caciques que sabían perfectísimamente que los españoles regresarían. ¿Cuándo? No lo sabían, pero que regresarían, y tanto que sí. En enero de 1561, Juan de Carballón recorrió Nicoya y entró en el Valle Central, donde fundó Castillo de Carcimuñoz, la primera población del Valle Central. A Juan de Caballón se le considera como el primer conquistador ibérico de Costa Rica. Bien, pues no, pues me parece muy bien, pero ya os habían conquistado antes. Quien vino a tomar posesión de Costa Rica fue Juan de Caballón. Si bien no pudo ejercer un control absoluto de la población indígena y se vio envuelto en una lucha contra el cacique Garavito, rey de los Huátares, para poder adquirir víveres. Pues aquí os tenéis que creer una versión o la otra. El cacique Garavito, me imagino que otros caciques le dirían, si quieres vivir, pórtate bien y vivirás muy bien. Si quieres morir, pues tú sigue así, que morirás. El reino de Garavito se extendía desde el río Varilla hasta las costas del Pacífico, Jaco y Tilarán, y desde la cordillera volcánica central hasta el río de San Juan, y su influencia en el país era enorme, aunque entre sus enemigos los chorotecas que controlaban Nicoya. Pues ven, ya tenéis a los españoles hablando con los chorotecas para que se cargaran al tipo este y les explicaran exactamente qué es lo que tenían que hacer. Y aparte, pues no les costaba nada traer, llamar a unos 100.000 indígenas mexicas que bajaran, los que se os comían durante siglos. Garipo, símbolo de la resistencia huetar, no se enfrentó abiertamente a los españoles, claro, sino que usó tácticas de guerrilla. Pues mira qué maravilla. Eh, yo no sé si conocéis algo de la historia de España, pero España tiene la fama de ser quien inventó la guerrilla a nivel mundial. Pero en fin, cada uno se cuenta sus propias mentiras y se las cree si quiere. Pero hay que ser imbécil para creerse sus propias mentiras. Con emboscadas e incursiones rápidas en los campamentos y en las poblaciones españolas. Mira, si pasó eso, de verdad, si quien ha escrito esto no tiene ni puñetera idea. Si pasó esto, os puedo asegurar que los españoles se lavarían las manos y hablarían, partiría un barquito de madera, eso eran las carabelas, a, al imperio mexica o a cualquier, simplemente al continente, un poquitín más al continente, un poquitín más, ni barquito, yo os estoy confundiendo todo el rato con Costa Rica. Eh, Simplemente era coger un caballo, subir hacia arriba y hablar con 3 o 4 caciques y decir, oye, bájate ahí abajo y poned orden. Y cuando se enteren aquí quién coño manda,
entonces, y lo tengan muy claro, que cuando bajemos nosotros, lleguemos nosotros, todos con el culo puesto y preparado por si nos da ganas darles por el culo, entonces entraremos. Y si no, les cortáis la cabeza y os lo coméis. Esa es la realidad. Así funcionaba la película. Con que eso de que es, porque esto es muy normal en muchos países, de que el cacique Purucúo tuvo los españoles 5 años ahí guerreando, y una mierda. Si a los 5 años ya estaban en China, ya habían conquistado todo el Pacífico, que al Pacífico lo pillaron el mar tranquilito, le llamaron Pacífico, y le pusieron el mar nuestro, como los romanos, nuestro mar. Los españoles llamaban al Pacífico nuestro mar, hasta que descubrieron aquello las olas. Y lo descubrieron todo, y lo mapearon todo. Vamos, por Dios. En 1562 Juan Vázquez de Coronado recorrió los 4 costados del territorio costarricense y participó en 2 expediciones. La primera penetraron Nicoya desde Nicaragua hasta Garcimuñoz, luego Quepos y Coto en el Pacífico Central. Pues entraron por donde quisieron, cuando quisieron y donde quisieron, porque estaban en su casa, en España. Fue nombrado alcalde mayor de Costa Rica y Nuevo Cartago ese año. En la segunda expedición recorrió la desembocadura del río Grande de Terraba hasta la cordillera de Talamaca, llegando a las llanuras del Caribe, luego de García Muñoz, la cual trasladó al Valle del Huarco de 1564 y renombró como Cartago. ¿Dónde están los caciques estos de antes? ¿Se han muerto? ¿Han desaparecido? ¿Dónde están? Porque no nos terminan de contar la historia. Yo recomiendo libros de historia, de verdad. Os recomiendo libros de historia. A Vázquez de Coronado se le conoce como el verdadero conquistador de Costa Rica en el papel de pacificador que desempeñó al lado de los indígenas. ¿Habéis visto? Al lado de los indígenas. Al lado de los indígenas. Esa es la diferencia entre nosotros, los españoles, y los de otros países, como los ingleses y otros países que existen en la actualidad. Que nosotros íbamos al lado de los indígenas, no detrás, apuntándoles, ganándose su confianza y adhesión, empleando el diálogo en lugar de la violencia. Pues mira, quien ha escrito esto sí que sabe de lo que está hablando. Y entablando amistad entre españoles y aborígenes, además de que fue el que tuvo un mayor conocimiento del territorio costarricense. Pues exactamente quien ha escrito esto es la única persona que ha escrito algo decente aquí. Y además, que ha escrito la verdad. Y esto es lo que hacían los españoles en todas partes. En todas partes. Entablar amistad con los indígenas. Si España ya tenía demasiadas guerras, no quería más guerras. España lo que quería era llegar a Zipango, que así se llamaba en aquella época China, comprar seda y especias y regresar. Pero se encontró con un nuevo continente, pues mira, para nosotros. Más tarde fue nombrado gobernador y adelantado de la provincia de Costa Rica, pero no asumió el cargo al morir en el naufragio de su nave en 1565. Es que murió un montón de gente en aquella época. Con su ausencia, los soldados españoles iniciaron la represión de los indígenas. Mentira. Ya os puedo decir que es mentira. Mentira porque soldados españoles no fue ni uno. Ni uno. Nunca España mandó ningún ejército a América. Nunca. Nunca.
Nunca España pensó que era necesario mandar a un tercio a América. Imaginad cómo os veían. Vamos, para un español de la época, 500 indígenas erais nada. Sé que estoy ofendiendo, pero esa era la realidad. Erais nada. Porque con un simple cañonazo os mataban a todos y seguíais corriendo. Y las naves cada vez eran más grandes. Y la gente que iba cada vez era más preparada. Si os llegan a mandar un tercio español, vosotros leed libros de historia. Libros de historia. Gente capaz de enfrentarse a ejércitos de verdad, no con lanzas y tonterías, de verdad, de verdad, de verdad, a ejércitos 20 veces más numerosos que ellos y no rendirse y matarlos a todos, los tercios españoles, eso está lleno. La historia está plagada, pero no escrita por España solo, sino por todos los países europeos. Y hasta el famoso Camino de Flandes. Vamos, por Dios. Que se alzaron en todo el país y sitiaron Cartago en 1556. Bueno, se alzaron. Yo no me lo creo, pero en fin, patapim, patapam, pim, pum, pam, pam, para pam, pam, pim, pam, pum, pam, pum. Esto es lo que pasa cuando se miente. Que Tony, pues, que soy yo, pues, da por terminado esto y hasta aquí. Porque yo, ¿qué queréis que os diga? Mirad, os voy a ir adelantando ya cositas. Aquí vienen las élites de Hispanoamérica cada vez más, cada vez más. Hay muchos países que se quieren integrar, quieren regresar a casa, quieren regresar a España como una provincia más. Hay muchísima gente, estoy hablando de élites, de élites. Hay países que lo tienen muy claro como Chile, Argentina, Ecuador, eh, Puerto Rico, incluso Cuba. Guinea Ecuatorial, Manila también se lo está pensando, pero España no está moviendo ni un dedo. Y cuando aquí hacen las reuniones en las universidades, las conferencias en las universidades, pues habitualmente está lo más granadito. Y hay una señora que se llama Doña Elvira Roca Barea, quedaos con ese nombre, buscadla, que es profesora de secundaria. Es la escritora que más vende en lengua española. Escribió un libro sobre la leyenda negra y bueno, fue un éxito brutal. Y esta señora cuando termina el debate, la tertulia con las élites que vienen de todos los países de Hispanoamérica y cosas de estas, porque España, ¿verdad? No está moviendo nada, nada. Todo ese movimiento viene de allá, de ahí, de América, pues que se quieren integrar en España. Pues esta señora siempre termina diciendo nosotros estamos bien. Y yo a esa frase de esta señora, nosotros refiriéndose a España, a la España peninsular, a la España actual, nosotros estamos bien. Yo a la frase de esa señora le he añadido, ¿y vosotros cómo estáis? ¿Bien jodidos? Pues eso, pues hasta aquí. Pues esto es lo que tienen cuando empiezan a contar, cuando empiezan a entrar los que cuentan mentiras y cosas de estas, pues se termina el capítulo. Pues bueno amigos, pues el próximo, ya lo tengo hecho, os hablaré de vuestro poquitín de historia, porque seguiré un poquitín, y,
y os contaré quién es vuestro presidente. Y nada, os diré quién es vuestro presidente y ya está. Bueno, me ha sorprendido que, que lo tengáis tan claro y, y que lo tengáis tan poco falsificado comparado, por ejemplo, con Perú, con Bolivia y con otros países de por ahí. Pero en fin, yo me imagino que eso que os he contado yo de las élites de Hispanoamérica, pues me imagino que vuestras élites lo saben, vuestros dirigentes seguros y vuestros militares también. En fin, pues así está el tema. Pues nada, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud y que Dios os bendiga a todos. Mañana más, que no lo sé.